El sábado pasado decidí hacer la colada. Tenía mucha ropa sucia y quería dejar todo listo para la semana. Metí pantalones, camisetas y también mi ropa interior. Puse el detergente, cerré la puerta de la lavadora y seleccioné el programa rápido pensando, en 1 hora ya estará todo limpio y perfecto. 1 hora más tarde, la lavadora terminó el centrifugado. Escuché el bip y abrí la puerta de la lavadora. ¡Menudo desastre! Toda mi ropa estaba de color azul, mis calcetines blancos, mi camiseta gris y hasta las sábanas claras habían cambiado de color. Al principio no entendía qué había pasado, pero luego descubrí el culpable. Había metido un vaquero azul oscuro nuevo que soltaba mucha tinta y me tiñó toda la ropa. No me lo podía creer. No había solución. Así que tuve que reírme. Doblé la ropa y pensé, bueno, ahora tengo una colección de ropa azul celeste. Eso sí, aprendí una lección importante por las malas. Siempre debo separar la ropa nueva de la vieja. Si no, acabaré con todo mi armario del mismo color. ¿Lo has entendido todo? Vamos a comprobarlo. Ahora, en la parte 2, vamos a descubrir el vocabulario y las expresiones clave, con ejemplos claros para que hables español con más seguridad. Me gustaría empezar con hacer la colada. Hacer la colada significa lavar la ropa, normalmente en la lavadora. Es una expresión muy común en España. Si dices solo lavar la ropa, todo el mundo te entiende. Claro, pero hacer la colada suena más natural y cotidiano. En la historia aparece al principio. El sábado pasado decidí hacer la colada. ¿Qué tiempo verbal es decidí? Pretérito perfecto simple del verbo decidir, porque hablamos de una acción concreta que ocurrió un día específico, el sábado pasado. Veamos ejemplos de cómo puedes usar hacer la colada en la vida diaria. Siempre hago la colada los sábados para tener toda la ropa lista para la semana. Otro ejemplo. Hoy no puedo salir. Tengo que hacer la colada. Si no, mañana voy a trabajar con calcetines sucios. ¿Ves? Es una expresión sencilla, pero muy práctica. Y si un amigo español te pregunta, ¿qué haces? Y contestas, estoy haciendo la colada, seguro que sonríe y piensa, anda, qué bien habla este. La siguiente palabra interesante en nuestra historia es centrifugado. El centrifugado es la parte final del lavado de la ropa. Durante el centrifugado, la lavadora gira muy rápido para sacar el agua de la ropa. El resultado, la ropa sale menos mojada y se seca antes. Por cierto, se escribe sin tilde, el centrifugado. En la historia aparece así. 1 hora más tarde, la lavadora terminó el centrifugado. ¿Qué tiempo verbal es? ¿Terminó? El pretérito perfecto simple del verbo terminar.
¿Por qué en la historia se dice la lavadora terminó? Porque es una acción puntual que ocurrió ese sábado. Veamos ejemplos de cómo lo puedes usar en tus conversaciones. No pongo el centrifugado por la noche porque hace ruido y despierta a medio edificio. Otro ejemplo. Si tienes prisa, elige centrifugado rápido y así la ropa tarda menos en secarse, aunque te aviso que se arruga un poco. Centrifugado es una palabra un poco larga, pero buenísima para practicar tu pronunciación. Pruébalo. Centrifugado. Muy bien. Y dale like, que YouTube me ha dicho que hablo sola. La siguiente expresión de nuestra historia es menudo desastre. Cuando decimos menudo desastre, no estamos hablando de un desorden físico solamente. Es una forma muy natural de expresar sorpresa negativa, como decir ¡qué mal! O ¡vaya lío! Menudo desastre se usa mucho en español cuando algo sale mal o no como esperábamos. En la historia aparece así. Menudo desastre. Toda mi ropa estaba de color azul. ¿Qué tiempo verbal es estaba? Es pretérito imperfecto del verbo estar. ¿Por qué imperfecto? Porque describe una situación en ese momento. Toda la ropa tenía ese color azul. Veamos ejemplos que puedes usar en tu vida diaria. Olvidé las llaves dentro de casa. Menudo desastre. Otro ejemplo. Invité a mis amigos a cenar y se me quemó la carne. Menudo desastre. Terminamos comiendo bocadillos. Es una expresión muy fácil de recordar y fácil de usar porque, sinceramente, todos experimentamos pequeños desastres en la vida cotidiana. Así que incluye esta expresión en tu vocabulario activo y úsala. La próxima vez, cuando hables con los nativos, verás que les dejarás impresionados. Bueno, como ves, nuestra historia ocurre en el pasado. Y claro, cuando uno quiere contar algo en pasado en español, empieza el festival de los verbos. Decidí, metí, puse, cerré, seleccioné, tenía, quería. Sí, lo sé. Los verbos en español no son nada fáciles. Y por si fuera poco, en español hay 8 maneras diferentes de hablar del pasado. 8. Y si encima le sumas los futuros, el subjuntivo y todo lo demás, en total 23 tiempos verbales. ¡23! Solo de pensarlo necesito 3 cafés y una siesta. Pero no te agobies, porque aquí viene lo bueno. No necesitas dominar 23 tiempos verbales para hablar bien español. Ni 10. Ni siquiera 8. Solo necesitas 5 tiempos verbales. Sí, 5, que escucharás todo el tiempo cuando hables con un nativo. Y si tú dominas esos 5 tiempos verbales, vas a hablar con más seguridad. Vas a entender mejor a los nativos y dejarás de fingir que lo entiendes todo. Vamos a ver estos 5 tiempos verbales conmigo. Saldrás sabiendo qué 5 tiempos verbales necesitas aprender, cómo usarlos en la vida real y por qué todo lo demás puedes dejarlo para cuando te aburras mucho o nunca. Reserva tu plaza en españolautomático.com/webinar. Pues eso, puedes seguir mareado con los 23 tiempos verbales o venir y dominar los que de verdad te sirven. Nos vemos ahí. Y ahora vamos con la siguiente palabra de nuestra historia. Vaqueros. En España, cuando decimos un vaquero, casi siempre hablamos de un pantalón de tela vaquera,
lo que en muchos países hispanoamericanos llaman jeans. La palabra vaquero viene de los cowboys de Estados Unidos, que usaban este tipo de pantalón fuerte para montar a caballo y trabajar en el campo. Como eran muy resistentes, se pusieron de moda en todo el mundo. En la historia aparece así. Había metido un vaquero azul oscuro nuevo que soltaba mucha tinta. Bueno, una curiosidad. En España usamos tanto el singular como el plural. Me compré un vaquero, me compré unos vaqueros. Las dos formas son correctas, aunque en el día a día la mayoría de la gente prefiere el plural. Me compré unos vaqueros. Veamos otros ejemplos de la vida diaria. Estos vaqueros son mis favoritos, pero después de lavarlos se han encogido. Ahora me aprietan demasiado. Otro ejemplo. Mañana es viernes informal en la oficina, así que me pongo vaqueros en lugar de traje. Es una palabra básica y muy útil porque en España casi nadie dice jeans. Todo el mundo habla de vaqueros. Y fíjate, es de esas palabras que usas sin darte cuenta y que te hacen sonar muy natural. Y ahora vamos con una expresión muy interesante. Por las malas. Esta expresión se usa en dos sentidos principales. Aprender por las malas significa que aprendes una lección de la vida después de cometer un error o de tener una experiencia negativa. Es como decir, vale, ya lo entendí, pero me ha costado caro. Y dos, hacer algo por las malas significa que al final logras que algo ocurra, pero no de la forma fácil o agradable, sino recurriendo a la fuerza, a la presión o a una situación incómoda. En la historia aparece así. Eso sí, aprendí una lección importante por las malas. Siempre debo separar la ropa nueva de la vieja. Veamos ejemplos muy cotidianos. Olvidé ponerme protector solar en la playa y ahora estoy roja como un tomate. Pero he aprendido. Por las malas, sí, pero he aprendido. Otro ejemplo. El niño no quería tomar la medicina y al final la mamá se la dio por las malas. Esto significa que la madre consiguió que el niño tomara la medicina a la fuerza, sin que él quisiera, obligándolo. Y una palabra curiosa más. Celeste. Azul celeste. Celeste viene de cielo. El azul celeste es un tono de azul muy claro, como el color del cielo en un día soleado. No es tan fuerte como el azul marino, ni tan oscuro como el azul vaquero. Es un azul suave, luminoso. En la historia aparece así. Bueno, ahora tengo una colección de ropa azul celeste. Muy bien, ¿listo para el reto de la parte 3? Escucha de nuevo la historia, esta vez sin texto y a velocidad natural. Tu misión: identifica las palabras y expresiones que acabamos de aprender. El sábado pasado decidí hacer la colada. Tenía mucha ropa sucia y quería dejar todo listo para la semana. Metí pantalones, camisetas y también mi ropa interior. Puse el detergente, cerré la puerta de la lavadora y seleccioné el programa rápido pensando, en una hora ya estará todo limpio y perfecto. Una hora más tarde, la lavadora terminó el centrifugado. Escuché el bip y abrí la puerta de la lavadora. ¡Menudo desastre! Toda mi ropa estaba de color azul. Mis calcetines blancos, mi camiseta gris y hasta las sábanas claras habían cambiado de color.
Al principio no entendía qué había pasado, pero luego descubrí el culpable. Había metido un vaquero azul oscuro nuevo que soltaba mucha tinta y me tiñó toda la ropa. No me lo podía creer. No había solución, así que tuve que reírme. Doblé la ropa y pensé, bueno, ahora tengo una colección de ropa azul celeste. Eso sí, aprendí una lección importante por las malas. Siempre debo separar la ropa nueva de la vieja. Si no, acabaré con todo mi armario del mismo color. Muy bien, ahora llegó el momento de la prueba final. Responde las siguientes 3 preguntas en los comentarios y nosotros te las corregiremos. ¿Qué decidió hacer la protagonista el sábado pasado? ¿Qué decidió hacer la protagonista el sábado pasado? ¿Qué ropa metió en la lavadora? ¿Qué ropa metió en la lavadora? ¿Qué pasó exactamente cuando la protagonista abrió la puerta de la lavadora? ¿Qué pasó exactamente cuando la protagonista abrió la puerta de la lavadora? Bien, escribe tus respuestas aquí abajo en los comentarios del vídeo. Así practicas tu español un poco más y nosotros te corregiremos lo antes posible. Y no digas más, estoy preocupado. Hay una expresión mucho mejor que hará que tu español suene avanzado. Descúbrela en este vídeo. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!